Ya, ahí estamos empezando. Un saludo a todos los que estén escuchando ahora. Nos hemos cambiado de casa, hemos cambiado de dominio. Estamos en la casa, en el dominio de mi hermano Adolfo, inaugurando con Daniela. Y vamos a empezar a continuar los estudios de Romano. ¿Dónde vamos? A mí ya se me olvidó. En el 4. En el capítulo 4. Sí. Capítulo 4, versos del 1 al 12 vamos a empezar hoy día a estudiar. ¿Ya? Pensé en hacerlo del 1 al versículo 20. ¿Cuál era? 25. Al 25, pero después dije va a salir muy largo. Así que lo voy a partir hasta el versículo 12 y el próximo domingo vamos a continuar con los demás. A pesar de que están muy unidos y aunque la Reina Valera, incluso también la Biblia de las Américas, las separa como dos párrafos, que son dos párrafos distintos, pero están tratando el mismo tema. ¿Ya? O sea, no el mismo tema en específico, pero las consecuencias de lo que hemos venido hablando hasta ahora. ¿Ya? Entonces, tengo aquí mis apuntes digitales, vamos a estrenar. Romanos capítulo 4, versículo 12 al 1. En nuestro estudio entonces anterior hemos visto como de manera resumida, ¿ya? Unos 5 puntos que quiero como resaltar, ¿ya? Primero, que la creación es obra completa de Dios y por lo tanto Dios es dueño y señor de todo cuanto existe, ¿ya? Esto es algo con lo que el apóstol Pablo comienza en el principio de la epístola, ¿ya? Que presupone que Dios es el creador de todo y que además de ser creador, Él es revelador, que no solamente su persona o su esencia se revela, sino que también la creación que Él da tiene una revelación de Él mismo, ¿entiendes? Tanto la creación como Él se revela, ¿entiendes? En Cristo se nos revela y en la creación también se nos revela, ¿ya? Entonces es una presuposición básica. Todas las cosas que son han sido creadas por Él, ¿ya? Y cuando decimos todas las cosas estamos diciendo nosotros mismos. Y al decir esto estamos diciendo que somos propiedad de Dios, ¿entiendes? Y así como alguien que tiene una propiedad, supongamos alguien que tiene una lavadora y la lavadora de repente en vez de limpiar ensucia, y lo único que hace es ensuciar, y uno por más que está tratando de enderezar esa lavadora y sigue ensuciando, ¿qué es lo que hace con esa lavadora? Va y la tira al vertedero, ¿verdad? Bueno, lo mismo los seres humanos, el hombre, si no está cumpliendo con el propósito por el cual Dios lo creó, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, lo va a tirar al lago de fuego, como dice Apocalipsis capítulo 20, me parece, no, 22 o 20. Sí, bueno, por ahí hay varios pasajes, ¿ya? Eso es un tema difícil de tratar, ¿ya? Pero el que vamos a tratar hoy día es la justificación. Cómo el hombre se salva de ser desechado por Dios, por no cumplir el propósito por el cual Dios lo ha creado. Entonces, lo primero que recordemos es que Dios es el creador de todo cuanto existe. Y aquí hay una división que es peligrosa, que no deberíamos hacer tanto, pero tanto lo espiritual como lo material, sino que es todo un conjunto, ¿ya? De hecho, si uno estudia la física cuántica y empieza a analizar a dónde empieza la materia, en realidad la materia nunca tiene un inicio, sino que es como una especie de energía que hace que la materia parezca materia, ¿entiendes? Yo una vez estuve leyendo varios libros de este tema y los científicos decían, mira, antes creíamos que la célula era lo más básico del hombre o de la materia. Después se descubrió que era el átomo. O sea, en la vida humana o en los seres vivos. El átomo se supone que era lo más pequeño. De hecho, átomo es lo indivisible, quiere decir, ¿no? Que no se divide, que es la materia más básica. Pero resulta que cuando empezaron a analizar el átomo era como una especie que se abría y tenía más bichitos ahí. ¿Ya? Y después, hace algunos años, se ha descubierto que esos bichitos que tiene adentro de esos bichitos otros bichitos. ¿Entiendes? Y así hasta que se llegan a ver que en realidad la materia no es materia, sino que es energía. ¿Entiendes? Es energía. Entonces,
¿desde qué momento hacemos la división entre lo que es espiritual, como entendemos, como que algo inmaterial, a lo que es material? Es confuso verlo, y de esa manera pienso yo que Dios revela que todo está unido, todo está junto. Continuidad. Dios creó tanto lo espiritual como lo material. De hecho, los seres espirituales son creados por Dios. Entonces todo es una unidad que ha sido creada por Dios y no hay separación alguna. Digamos que, porque creer tal cosa, de que hay una separación entre lo espiritual y lo material, es entrar ya en otras religiones. En el cristianismo no, porque el cristianismo presupone que Dios creó tanto lo material y lo espiritual de tal forma que en el cielo, a donde está en estos momentos el Señor Jesucristo, sentado a la diestra de Dios Padre, ahí hay materia, hay algo material. De hecho, estamos completamente seguros que hay algo material porque está en otro Señor, en su cuerpo. ¿Entienden? Entonces, hay algo material ahí. Entonces, no hagamos esa separación como que Dios está en el mundo espiritual y nosotros estamos aquí en la carne, en el mundo material caído y pecado y feo. Liberémonos de esta materia. No, eso es paganismo, eso no es cristianismo, eso no es lo que enseña la Escritura. Todo en su totalidad es, digamos, debe obediencia a Dios, tanto lo espiritual como lo material. ¿Ya? Aunque suene chistoso, lo voy a decir bien, voy a tratar de decirlo bien en serio, ¿ya? Pero aunque suene chistoso, cuando nosotros vamos al baño y hacemos nuestras necesidades, estamos cumpliendo con el propósito por el cual Dios nos creó también. ¿Me entienden? Podemos tirar bromas de esto, pero así nos creó Dios nuestro cuerpo. Y eso es algo que lo glorifica. Estamos desechando las cosas malas de nuestro cuerpo. Se está como una máquina que desecha todo lo malo y aprovecha todo lo bueno. ¿Entiendes? Es una máquina perfecta, que ningún hombre ha logrado hacer parecido a una máquina como la del hombre, el cuerpo humano. ¿Entiendes? Entonces, no debemos desechar o separar de tal manera que lo material es malo y lo espiritual es malo. Porque no es así. Hace poquito compartí un texto que trajo un hermano de Runduni hablando acerca de aquellos espirituales que creen que por golpear su cuerpo o porque andan casi como en la nube se sienten más espirituales. ¿Entiendes? La ley bíblica o el cristianismo en sí mismo es muy materialista. ¿Entiendes? En el sentido de que tiene que ver mucho con la vida, con el hoy y ahora. ¿Me entiendes? Obviamente con una esperanza, pero la esperanza se vive hoy y ahora, y en los términos de Dios, porque Dios creó los cielos y la tierra. No es que Satanás creó el mundo, porque de ahí vienen esas teologías, que Satanás creó el mundo, y Dios era el mundo espiritual, y de repente entre ellos dos se pelearon, y ahora hay una pugna entre esos dos mundos. ¿Me entiendes? De ahí vienen esas ideas paganas, ¿ya? Como la del neoplatonismo. Neoplatonismo, están la tenía aquí, se me olvidó el nombre de las religiones principales que enseñan que hay dos dioses en pugna. Se me fue el nombre, es algo como zoroastrismo. Se me olvidó el nombre, se me fue. ¿Ya? Bueno, pero lo principal que tenemos que tener como presupuesto de lo que hemos venido estudiando es que Dios creó todas las cosas. Esto el apóstol Pablo lo deja bien en claro, y por tanto todas las cosas le merecen obediencia y gloria, ¿ya? A Él. Por eso que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres o impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Ya? ¿Por qué se revela? Porque Dios está exigiendo una obediencia absoluta a todo lo creado. Y los hombres son parte de lo creado. Los hombres no son neutrales en este mundo de Dios. Son posesión de Dios. Y por tanto Dios les exige una obediencia absoluta. De modo que Dios revela su ira. ¿Entienden? Esta es una cosa también, aquí vamos a hacer ciertas digresiones, pero aquí hay una cosa que los cristianos hoy en día están, al negar el presuposicionalismo, a negar la posición bíblica que el apóstol Pablo estaba defendiendo en estos primeros 3 capítulos que hemos visto, que es el presuposicionalismo de creer que son todas las cosas de Dios y no hay neutralidad. Al ir negando, los cristianos, ¿qué es lo que están haciendo? Se están sintiendo muy cómodos con personas que no están con Dios, pero tampoco están en contra de Dios. Por ejemplo, hay un tipo que no niego que es buena onda y parece que piensa más o menos razonable y se podría tener buenas conversaciones con él. Hay un tipo que más o menos que se está haciendo famoso, argentino, que tiene una radio y se pone en Facebook. Sí. Ya. Este tipo es un deísta. Sí. ¿Ya?
Ese tipo no tiene nada que ver con Cristo. O sea, es su Dios, Sí, es lo mismo que un budista. Lo deja claro él también. ¿Entiendes? Y lo deja bien en claro. Sí, Y podemos tener una conversación muy buena con él y todo. Sí. Pero ¿qué es lo que están haciendo todos los cristianos? Están alabándolo, mira, qué inteligente este tipo, qué bueno este tipo, porque se están sintiendo muy cómodos con él. ¿Entiendes? Luego llega un Rushduni, o llega un Gary Knorr, o llega un Greg Bansen, o cualquier reconstruccionista, un Bogdan Marinov, se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque están sentándose en la silla neutral, no a los pies de Cristo. ¿Me entienden? No están sometiendo todo su pensamiento a los pies de Cristo, sino que ellos quieren un ámbito neutral, así en el que nosotros seamos Señor y nosotros seamos los que encontramos la verdad, los que hallamos la razón, y la vara de medir de todas las cosas es la razón, la racionalidad del hombre, autónomo, independiente o neutral, como le quieran poner, es lo mismo. ¿Entienden? Por eso es una plaga que hay en el cristianismo. Y eso está unido con muchas otras plagas, como la que le habíamos dicho anteriormente de la creencia de que lo material es malo o está caído. ¿Ya? Entonces vemos que todas las cosas le pertenecen a Dios. Este es un presupuesto básico, no solamente en el apóstol Pablo, sino en todas las escrituras. ¿Ya? Recordemos que el pensamiento del apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu, el cual quedó plagado o escrito aquí en su santa palabra. Segundo, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron la impiedad. ¿Ya? El Eclesiastés dice que Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron un camino torcido. ¿Ya? Esto es una cosa básica. Dios no hizo la materia mala. Dios no hizo al hombre malo. Dios no creó la maldad. Es más, la maldad no tiene existencia en sí misma. Eso tenemos que tenerlo bien claro. La maldad no es una entidad o algo objetivo. Es como el dicho que hay en ciencia, que el frío no existe, sino que es la falta de calor. Yo podría decir que el frío no existe, sino que es la falta de movimiento. Porque eso en realidad, pues, mientras más movimiento hay, más calorcito hay. Entonces, la falta de justicia o la falta digamos, de estar en los caminos del Señor, eso es la maldad. ¿Ya? Pero no tiene una existencia coeterna, por decirlo así, con la verdad, con el bien, que son atributos de Dios. ¿Entienden? No, eso es un acontecimiento histórico que ocurrió en la historia de que Dios creó, porque Dios creó la historia, y hubo una caída, y en esa caída el hombre se corrió de los caminos del Señor, de la ley del Señor. Se desvió. Y por eso que la Eclesiastés de Salomón dice que Dios creó al hombre recto, y ellos buscaron los caminos torcidos. ¿Me entienden? Entonces, es una cosa histórica que pasó en el tiempo, hace muy poco, porque para Dios, yo sé, es como un pestañeo o menos, ya que Dios es eterno, ha vivido la eternidad. Entonces, el mal no tiene existencia por sí mismo. Es simplemente la definición del mal o la definición del pecado es transgresión de la ley de Dios. ¿Ya? Eso es una cosa súper básica que debemos tener muy claro. Y no creer, como muchos de los cristianos hoy en día están creyendo, que el mal es algo objetivo, que se puede identificar por sí solo, y no con una medida, no con una regla a medir. ¿Me entienden? Y al tener este pensamiento tan neutral, ¿qué es lo que hace? Es que se pueden juntar con otros de otras religiones o de otros pensamientos y identificar supuestamente que, como hay un mal objetivo, nos podemos unir para atacar ese mal objetivo. ¿Entienden? Ese es un pensamiento pagano, ese es un pensamiento torcido. ¿Me entiendes? No, nosotros, ¿cómo identificamos el mal, la maldad? Con una medida. ¿Cuál medida? No nuestra razón, ¿ya? Sino la escritura. La escritura. Bueno, también los paganos tienen su medida, que es la razón o cualquier otra medida, ¿no? Siempre se va a medir con qué se mide el mal, ¿no? Pero la idea es que el mal tiene una existencia objetiva. Y no, el mal es simplemente un desvío de las exigencias de la ley de Dios. Por tanto, Dios creó al hombre recto y ellos buscaron los malos caminos, el pecado. Ellos lo buscaron. Este es el segundo punto. El tercero. La rebeldía del hombre le llevó a la corrupción total de su corazón. Y la Biblia trata del corazón del hombre como el interior mismo del hombre. Como cuando estamos, no sé, por ejemplo, yo a veces en la mañana uno se despierta y empieza a pensar así, y a pensar por dentro, así, lo más profundo de su ser.
o quizás ponerse objetivo, o quizás preguntas que se hace. Cuando uno está conmigo mismo, ¿me entiendes? Con el yo mismo. Con el yo mismo. Bueno, desde adentro, ya, desde adentro, desde el inicio, está corrupto el corazón del hombre, o el interior del hombre, o la esencia del hombre. Entonces todo lo que sale de adentro es lo que hace corrupto al hombre, ¿ya? Y no de afuera para adentro. Jesucristo lo dejó bien en claro. Ya cuando los fariseos ponían énfasis en las ceremonias y en lavar los platos para que nada corrupto entre a contaminar al hombre, de forma espiritual lo veían ellos. ¿Ya? No estoy diciendo que no se lavan las manos. Y Jesucristo tampoco dijo que no se lavaban las manos, sino que la idea que había atrás de eso era que se podían contaminar espiritualmente. Pero la realidad es que el hombre está contaminado espiritualmente y es el hombre el que contamina las cosas. ¿Ya? Y un ejemplo es que podemos tomar cosas de la creación, como por ejemplo, puedo tomar un polímero, crear un polímero, hacer una cinta con otros plásticos, otros polímeros, unirlos y hacer un video. Y yo puedo hacer muchas cosas con ese video. Muchas cosas para edificación, como también muchas cosas para destrucción, para muerte. ¿Me entiendes? La pornografía es un ejemplo de ello. ¿Entiendes? Entonces, la materia en sí misma es buena. El hombre es el que la corrompe. Y por eso es que la creación sufre, gime, porque es corrompida por el hombre. ¿Ya? Pero no en el sentido pagano que los hombres están destruyendo planetas y contaminándolo, no. Sino en el sentido de que no se está usando la tierra para el propósito por el cual la tierra fue creada. Para que se cumpliera en ella la ley del Señor, el dominio del Señor. ¿Entiendes? Cuando se cumpla en verdad el dominio bajo los términos de la ley de Dios, la tierra va a ser feliz, ya no va a gemir más. ¿Entiendes? Esa es una esperanza postmilenialista. ¿Entiendes? No va a gemir más. De hecho, Romanos capítulo 8 lo menciona. Entonces, el hombre está completamente corrupto, fue creado en justicia, se corrompió. La justificación entonces, anteriormente, el hombre era justo. ¿Justificado por quién? Por Dios, no por él mismo. ¿Ya? El hombre, Adán y Eva fueron creados justos, en santidad, en justicia. Pero no una justicia suya, propia. De tal manera que podamos decir de que Adán, cuando fue creado, Dios le debía algo por su justicia. No, sino que la justicia fue dada por Dios a él. Le fue entregada a él de pura gracia, porque Adán no merecía nada. De hecho, Adán fue creado y fue puesto en el huerto del Edén, donde ya todo estaba sembrado, donde ya todos los árboles tenían fruto. Él lo único que tenía que hacer es conocer la creación, empezar a desarrollar las ideas, empezar a desarrollar el dominio y empezar a hacer su casa, un montón. Creo que hemos hablado de eso con respecto al inicio de los tiempos. Y el propósito que Dios le había dado a Adán era de hacer una civilización, pero el huerto del Edén era una escuela. Entonces, la justificación del hombre, después de que la perdió, que había sido dada por Dios, se le había dado por gracia, cuando perdió esa justicia, la justificación del hombre es obra exclusiva, antes y después, y por siempre, y siempre ha sido así, de Dios. La justicia de Dios llega al hombre. La justicia lo hace justo al hombre, pero es la justicia de Dios. Como lo habíamos explicado cuando estábamos estudiando Romanos capítulo 1, que es como que la justicia de Dios llega al hombre impío y lo justifica. ¿Entiendes? Lo hace justo. Es una obra de él, del Señor. ¿Ya? Es una obra suya, la justicia de Dios. Entonces la justificación del hombre es obra exclusiva de Dios. La justicia de Dios llega al hombre, lo justifica y hace justo. Esto es súper simple, creo que la mayoría de los cristianos lo sabe, pero las consecuencias de esto son muy amplias, muy grandes, muy profundas. Lo hace justo. No es que yo soy cristiano, sí, yo sé que soy pecador, soy corrupto, sí, está bien, pero Dios te ha hecho justo. Te ha sellado con las arras del Espíritu, te ha dado el Espíritu de Dios y te guía a toda verdad, te hace andar en sus caminos, ¿entiendes? Así que hay esperanza ahora,
No es que hay esperanza. Yo estoy esperando que mi cuerpo corrupto en el día postrero, cuando venga Jesucristo, me transforme mi cuerpo y ya no luche más con el pecado. No. Ahora hay esperanza para no pecar más, para no ser esclavos del pecado. Ahora hay esperanza. Hoy, en este momento. ¿Me entienden? En este momento tenemos el poder de desatarnos las cadenas del pecado. En este momento tenemos el poder de desatarnos toda esclavitud al pecado que tengamos. En este momento. Tenemos todas las herramientas. El Señor nos las ha dado. ¿Entiendes? Así que no hay excusa alguna en este momento para decir que yo no puedo salir de cierto pecado. Yo no puedo salir de cierta práctica del pecado. ¿Me entiendes? No hay excusa alguna. Ninguna. Ahora, distinto es decir que yo no peco porque soy justificado por el Señor. No. Todos nosotros pecamos diariamente. ¿Ya? Eso está claro. Pecamos en pensamiento, en obra. Sin embargo, no practicamos el pecado. No, practicar el pecado es por ejemplo, supongamos que yo mentí ayer. Pequé. Mentí en cierta por salvarme simplemente a mí y por ningún propósito más que para mentir. Y ya no lo he hecho más. Pequé, ¿verdad? Pero distinto es que yo, para todas relaciones, para toda conversación, yo como que miento. El tipo es un practicante del pecado y por tanto no conoce a Dios. ¿Entiendes? Porque profundiza en el pecado. ¿Comprenden? Es distinto decir que alguien vive en el pecado a que alguien es pecador. ¿Entiendes? Somos pecadores por naturaleza, sí, pero en el Espíritu de Dios estamos siendo transformados de día en día. Cada día somos transformados como en un espejo, como dice el apóstol Pablo. Al leer las Escrituras nos vemos como si fuese un espejo y vemos nuestros pecados. Y como vemos que estoy sucio, por ejemplo, en un espejo, si yo veo que tengo un moco en la nariz, yo agarro un pañito, me limpio y me voy limpiando, ¿me entiendes? Pero aquel que se ve en el espejo y se ve sucio y llega y se va, entonces en realidad no está viendo el espejo, no se está viendo, no está viendo el pecado. ¿Entienden? Y lo más seguro es que no conozca a Dios, porque aquel que conoce a Dios busca agradarle. Y sabemos que el pecado es transgresión de la ley. Ya. Y el último punto es, el hombre está muerto espiritualmente sin esta justificación. Está muerto espiritualmente, lo que hace que le sea imposible hacer algo para Dios. Esto lo vimos en el capítulo 3, versos el 12 me parece que era. No, del 9. Del 9 al 20 vimos que el hombre está absolutamente muerto, absolutamente esclavizado al pecado y todos sus pensamientos, todo su ser es enemigo de Dios, está en contra de la revelación de Dios. ¿Me entienden? Pero consciente. ¿Me entienden? Consciente. No es que es ignorante, pobrecito. No, es que él detiene con injusticia la verdad de Dios. Él detiene con injusticia todo lo que la creación le revela acerca de la realidad. ¿Entiendes? Hoy estábamos... Voy a mover un poquito que se estaba cayendo. Ahí. Hoy estaba discutiendo en un foro, me parece, pero fue un comentario nomás que hice acerca de que si se puede comprobar que Dios no existe lógicamente. O sea, lógicamente se pueden comprobar mil cosas. Lo principal es bajo qué presupuestos, bajo qué premisas estamos trabajando. ¿Ya? Si yo creo que todo lo que existe es material, yo voy a utilizar las reglas de la lógica con la premisa de que todo es material y voy a llegar con un razonamiento a demostrar que Dios no existe. ¿Por qué? Porque mi premisa, mi base o mi fe fundacional es que no hay nada más allá que la materia. Y si tengo esa presuposición, va a ser claro que voy a demostrar que Dios no existe. ¿Me entienden? ¿Comprenden la idea? Sí, todo depende de nuestra base, ¿ya? Entonces, las premisas, por más que nosotros creamos que con lógica podemos demostrar cualquier cosa, las premisas son, evidentemente, muchas son torpes, son irreales y algunas nos quieren hacer pasar como científicas y como rigurosas, ¿entienden? Pero en el fondo todo hombre sabe que el negar que Dios es una falacia, es una mentira. Todo hombre lo sabe,
¿ya? Lo que pasa es que se reúnen mucho y tratan de sobarse la espalda uno con otro, y mientras más se soban la espalda uno con otro y se nombran unos con otros y se dan gloria unos con otros, se van como reforzando que sí, no existe, sí, tú tampoco crees que... Sí, y después cuando ya son una masa se sienten como seguros de que no existe, ¿me entiendes? Es como el típico pensamiento humano que, no sé, me siento mal porque estoy gordo, pero tú también estás gordo, no me siento tan mal. Y todos estamos gordos, bueno, por eso estamos todos gordos. Pero si fuese el único gordo, y todos flaquitos así, como que estaría como que no, ya tengo que cambiar. ¿Me entiendes? Entonces, como que buscamos a otro que esté en nuestra misma condición para sentirnos un poquito mejor y no tan culpables, ¿no? Bueno, eso es lo que hacen los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya vimos estos 5 puntitos que son como más o menos en resumen todo lo que hemos visto, ¿ya? Que el Señor es soberano, que el Señor es el Rey, es el verdadero César, el verdadero Kyrios, ¿ya? Pero ahora hago unas preguntas. ¿Acaso esto es una nueva forma de obtener justicia de Dios? Esto ya lo hemos tratado. Esto lo va a tratar aquí el apóstol Pablo. Veamos lo que dice. Romanos capítulo 4, versos 1 al 12. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Aquí el apóstol Pablo está enfrentándose a esta pregunta, a la que acabo de hacer yo, que no está escrito ahí, sino que dice, la pregunta es, ¿acaso es esto una nueva forma de alcanzar la justicia de Dios? Entonces el apóstol Pablo se está anticipando a las preguntas, y como les dije en unos estudios anteriores, responde con preguntas, que las respuestas de esa pregunta, una respuesta lógica, viene la respuesta. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Fíjense que es muy judío esta forma de razonar. Si te hace una pregunta y según cómo respondas, ahí vas a tener problemas. ¿Me entiendes? Es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta es una forma que tenemos que ejercitar en debate, porque es la forma divina de cómo se lleva a cabo un desarrollo lógico de cualquier idea. ¿Me entienden? Haciéndole pregunta. La antítesis. Aplicando la antítesis. Esto es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, y al apóstol Pablo, como fue enseñado directamente de él, lo aplica. El Logos le enseñó a nuestro apóstol a razonar. ¿Qué pues diríamos entonces? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Ojo aquí, según la carne. ¿Qué quiere decir? ¿Según estando en su cuerpo? No pensemos paganamente, ¿ya? Sino en los términos de la serpiente, en los términos de decir neutral, así como que, a ver, yo soy neutral, Dios está ahí, vamos a conversar a ver qué. Abraham no encontró nada en los términos de la carne. Por eso veamos lo que está diciendo. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, por los términos del hombre, porque el hombre cree que es por las obras que se puede llegar a justificar, porque la Escritura nunca ha dicho tal cosa y nunca ha prometido tal cosa. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Esto es, no en los términos de Dios, no en los términos de la ley de Dios. ¿Me entienden? Claro. ¿Comprende la idea? Sino en los términos de la serpiente. En los términos de la serpiente sí tendrías de qué gloriarte, como lo harían los fariseos en el tiempo de Cristo, como lo haría el mismo apóstol Pablo antes de conocer a Cristo, antes de tener su encuentro con Cristo en Damasco, en el camino a Damasco. ¿Ya? Entonces vemos que hay una antítesis ahí. ¿Ya? Y dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, no en los términos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Fíjense, aquí el apóstol Pablo está dando los términos de Dios. Porque, ¿cuáles son los términos de Dios? Podría haber preguntado el apóstol. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y estamos hablando del primer libro de las Escrituras, Génesis. Desde Génesis se da por sentado o nos revela de parte de Dios mismo en su palabra que la justificación viene por la fe. Desde el primer libro de las Escrituras, desde lo que conocemos como el Pentateuco o Génesis también, pero desde lo que conocemos como la ley de Moisés. Desde la ley misma de Moisés
se nos establece que los términos de Dios para la justificación del hombre es por la fe. Y terminando el Antiguo Testamento, por decirlo así, en Habacuc se nos sigue revelando que en todo el transcurso de la revelación del Antiguo Testamento, que la salvación es por la fe, como lo vimos en los capítulos anteriores, en los estudios anteriores. Entonces sigue diciendo, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y aquí hay un peligro que lamentablemente muchos reformadores incluso llegaron a esta idea, que malinterpretaron, es que hay dos pactos. El pacto de obras y el pacto de gracia. O sea que si Adán hubiese cumplido con este supuesto pacto de obras, todo pacto exige obras, así que incluso hasta ridículo el nombre pacto de obras, porque todo pacto exige obras. Lo que pasa es que ningún pacto que Dios ha entregado al hombre exige obras para poder estar en el pacto, sino que los que están en el pacto tienen que obrar según el pacto. ¿Ya? Eso es muy distinto. ¿Ya? Voy a seguir arreglando esto acá. Ahí sí. Ya. ¿En qué estaba? En obras el pacto de obras y el pacto de gracia. Si Adán hubiese logrado cumplir con todos los requisitos del pacto de obras, resulta que Dios hubiese estado en deuda con Adán. ¿Puede Dios deberle a alguien? O sea, podría deberle, sí, pero se tienen que cumplir las siguientes condiciones. Primero, que a esa persona que le debe ser coeterna con el Dios Trino. ¿Ya? Además de ello, tienen que estar al mismo nivel, en misma dignidad. ¿Entiendes? Para que le pueda deber. ¿Comprenden la idea? Ya. ¿Existe la posibilidad? Imposible. No existe la posibilidad, es imposible. ¿Ya? Entonces, ya el término pacto de obra, ya es la idea de que Adán podría haber cumplido este pacto y Dios haberle debido, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Ya? Sin embargo, no es una herejía los que sostienen tal cosa. Puede rozarse, bueno, obviamente nosotros estamos llenos de herejías, aunque tenemos que empezar por la gracia de Dios ir sacando todas estas herejías, ¿no? Pero yo lo tomaría más como una tontera. O sea, ¿para qué hacer esa división? Y si está más claro con un solo pacto, más claro. Entonces sigue diciendo, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí el apóstol Pablo simplemente está razonando. Entonces está diciendo, fíjense, que al que obra, el salario no se le cuenta como algo de gracia, sino como deuda. Al que no obra, pero aún así recibe esto, el salario se tiene por gracia. Se le da por gracia. ¿Me entienden? Si esto es así, entonces veamos cuál es el caso de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Resulta que él no había obrado aún porque ni siquiera le había llegado una exigencia de la ley y ya había sido justificado. Entonces resulta que si tenemos estas dos opciones, pasa que siempre ha sido por gracia. La justificación siempre ha sido por gracia. Aquí el apóstol Pablo está como haciendo un razonamiento. Entonces dice, como también, ya, lo comprobamos con Abraham. Lo comprobamos en el Pentateuco, en la ley. Ahora comprobémoslo en la historia después de Moisés. ¿Ya? En la historia, ¿cómo es que se llevó a cabo esta justificación? Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Yo estoy seguro que David escribió este salmo. ¿Cuál es el salmo? El salmo 32. El salmo 32, sí. David escribió este salmo después de que Natán lo encaró, lo increpó. ¿Recuerdan por qué increpó Natán a David? Por el adulterio. Por el adulterio, no solamente adulterio, asesinato. O sea, y un asesinato a sangre fría.
¿ya? Planeado, con mucha antelación y anticipación. ¿Ya? Todo lo que hizo David fue horrible, horrendo. O sea, fue terrible. ¿Y qué pasó ahí con Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios? Cuando Natán le trajo una parábola o le trajo una historia acerca de un rey o de un señor que tenía muchas ovejas y otro que tenía una pura ovejita y que la quería mucho, la cuidaba y que la peinaba, la bañaba todos los días, y de repente el hombre tuvo una visita y ¿qué es lo que hizo? En vez de matar una de sus muchas ovejas, que ni siquiera le tenía nombre a una, porque eran tantas, era para él eran todas iguales, mandó a pedir la ovejita de aquel hombre que la quería mucho. ¿Entienden? ¿Qué es lo que David se encendió en ira? Estoy resumiendo la historia que David se encendió en ira y dijo: el tal debe morir. Está en lo correcto, ¿no? Natán le dice ese eres tú. Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Yo me imagino cómo debe haber quedado debe haber quedado David. Tremendo. Sin embargo, en ese mismo momento, el Señor lo justificó. ¿Qué le dice Natán? ¿Qué le dice Natán? No, el Señor no te va a matar ahora. Claro. O sea, no, el Señor te ha perdonado. El Señor ya te perdonó. ¿Eso qué quiere decir? Que la justificación que hoy tenemos nosotros, por la gracia de Dios, aquel perdón que hoy nosotros disfrutamos, es el mismo perdón, exactamente el mismo perdón que obtuvo David hace 2900 años aproximadamente. Hace 2900 años. Aproximadamente, no 800, por ahí. hace tanto tiempo. ¿Me entienden? La misma justificación. La misma que fue para Abraham. ¿Ha habido algún cambio? ¿Qué está haciendo aquí entonces el apóstol Pablo? Está demostrando o respondiendo a la pregunta a la cual se está anticipando. ¿Acaso esto es una nueva forma de obtener la justicia de Dios? Por supuesto que no. Ya vimos en un estudio anterior cómo los judíos, quizás por ver que tantas veces se destruyó el templo y se reconstruyó, que el énfasis en la redención, en el sacrificio, en la salvación basado en una redención, se perdió, como que ya no le daban tanta importancia y vieron que era más importante las ceremonias y la parte más vistosa, porque veían como el templo, más encima en el tiempo de Cristo, el templo todavía no estaba terminado de construir, le faltaba mucho por construir y perdieron ese énfasis en la redención, en el sacrificio, en la expiación. Ese es el término específico. Perdieron ese énfasis y ¿por cuál lo sustituyeron? Por las obras. ¿Y cuál era desde siempre que se puso en la escritura, desde Génesis capítulo 3? ¿Cuál era el énfasis para la justificación? La expiación. Nosotros vimos en un estudio anterior. La expiación era el fundamento de la justificación, basada en la fe de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. En Adán fue basada en la fe de la obra expiatoria de aquel que había de venir. En Moisés también, en David también, ¿me entienden? En Abraham también. Y nosotros en aquel que ya vino y que ya está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, la forma de obtener justificación ha sido siempre la misma, siempre exactamente la misma. Otra pregunta: ¿acaso el apóstol Pablo está presentando un nuevo plan de salvación? No hay ningún nuevo plan de salvación. Es exactamente el mismo. La ley nunca ha establecido que la salvación es por las obras. Nunca lo estableció. Moisés nunca estableció que la salvación es por las obras. Moisés le entregó un pacto, le entregó una ley a un pueblo que ya había sido redimido por Dios. ¿No es esto contradictorio a las Escrituras? Lo demostramos ya. No es absolutamente en nada contradictorio a las Escrituras. Y cuando estamos hablando ahora en las Escrituras, en el tiempo del apóstol Pablo, estamos hablando de todo el Antiguo Testamento, porque para ellos, los primeros cristianos, las Escrituras eran el Antiguo Testamento.
Todavía no existía el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y nosotros como cristianos debemos seguir teniendo la misma fe, que el Antiguo Testamento son las Escrituras y el Nuevo Testamento también son las Escrituras. Están en igualdad de condiciones, son la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios Trino. Entonces Pablo responde a estas objeciones, en especial a aquella farisaica que sostenía que había primero que guardar las señales para obtener lo señalado. ¿Entiende la idea? Primero había que guardar las señales para luego obtener lo señalado. La salvación. No, así no. No. En otras palabras, guardar la ley ceremonial para obtener la justificación de Dios. ¿Qué nos revela la ley ceremonial o revelaba en el acto, cuando se aplicaba, cuando se observaba la ley ceremonial? La expiación de Cristo, la cruz de Cristo. En llegar al Cordero de expiación por los pecados, derramar la sangre, llevarlo digamos al fuego, a las brasas, que se cocinara entero. Todo eso apuntaba a la justificación. ¿Entiendes? Todo ello apuntaba a la justificación, pero a la justificación que ya habían obtenido. ¿Ya? La verdadera circuncisión entonces es la del corazón, porque esa era una señal. La circuncisión del prepucio en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era una señal. ¿Qué era la señal? ¿Cuál era esa señal? Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio 30, último libro de Moisés. Versículo 6 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La promesa está incluso en la ley, porque la ley es según el orden de Dios, según la promesa, ¿entiendes? Y no al revés, no la promesa es según la ley, ¿me entiendes? Sino que la ley es según la promesa. La ley se adapta a la promesa y no la promesa se adapta a la ley, ¿me entiendes? Es que la promesa viene desde Génesis capítulo 3, ¿entiendes? Y la ley es para poder andar en la vida que Dios le da a aquellos que les ha prometido la vida, ¿me entiendes? Aquellos que les has dado la vida. Entonces la verdadera circuncisión es la del corazón, como ya nos anticipaba Deuteronomio capítulo 30 versículo 6, y el apóstol Pablo ya nos lo dijo en Romanos capítulo 2. Ya lo habíamos leído nosotros, Romanos capítulo 2, ya lo habíamos estudiado. Romanos 2 versos del 28 y 29. 2, 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí está en resumen, diciendo que el que es justo, el que es judío, porque el judío verdaderamente, según Dios, es justo, ¿ya? El que es justo es según en los términos de Dios, y no el que en los términos del hombre o de la serpiente, ¿ya? Porque recordemos que los términos del hombre hoy en día, el hombre caído, son los términos de la serpiente. De ahí viene ese pensamiento, de la premisa básica que la serpiente le entregó al hombre y el hombre lo ha desarrollado de distintos colores, ¿ya? De distintos colores, pero la premisa básica es que tú eres autónomo, ¿ya? Autonomía. Entonces, la única justicia dada al hombre es la que proviene de la fe. Es la única justicia dada al hombre, es la que proviene de la fe, y aquí lo demostramos en Romanos capítulo 3, 22. Romanos capítulo 3, versículo 22, dice: la justicia de Dios, o sea, de Él, que proviene de Él, dice, de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él.
¿Ya? La justicia, la única justicia dada al hombre es la que proviene de la fe. No hay otra. No existió nunca antes, ni a futuro, ni hoy. ¿Ya? Siempre ha sido así. Siempre ha sido de esta manera. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. El verso 30 del capítulo 9. Estamos demostrando esto. Esto es algo básico que lo debemos saber todos, pero yo quiero demostrarlo con las Escrituras. Versículo 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Y por qué la alcanzaron? Porque tuvieron fe en Cristo, en su persona y en sus demandas. Fíjense, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque fue en sus términos. No fue en los términos de la palabra de Dios, no fue en los términos de la ley. En los términos era basado en la expiación. ¿Entienden? No, ellos fueron por los términos de la obra. ¿Ya? Hacer según nosotros. ¿Por qué? Pregunta el apóstol Pablo. Porque iban tras ella no por fe, o sea, no en los términos de Dios, sino como por obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo, nuestro Señor Jesucristo. Porque para poder tener justicia, tienes que poner tu mirada, tus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos justifica, ¿entiendes? Y luego que nosotros tenemos fe en Él, nosotros creemos en Él y creemos a su palabra. Y obedecemos su palabra, vivimos en sus términos, una vez que hemos sido justificados. Vivimos en su ley. Pareciera que todo lo que venimos hablando, parece que todos los domingos que hemos estudiado estamos hablando lo mismo, ¿no? Pero estamos viendo que son cosas que abarcan muchas cosas y que simplemente estoy tratando de explicar lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, ¿entiendes? Estamos ya por terminar, me quedan 3 puntos. Entonces, la única justicia dada al hombre es la que proviene de la fe. Romanos 4.13 también lo dice. Romanos 4.13, ¿cómo dice Adolfo? Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y dice, la promesa, heredero de qué? Del mundo. Ya vamos a hablar de eso, no me voy a meter todavía en eso, no vamos a hablar al próximo domingo, ¿ya? Pero le llegó la justicia por la fe, no por las obras. La justicia que es por la fe es según los términos de Dios, ya lo dejamos bien en claro, ¿no? Ve Romanos capítulo 10, versículo 6. Romanos capítulo 10, versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién nos podrá justificar? Y fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo, es muy interesante, porque dice, pero la justicia que es por la fe dice así. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que la justicia que es la según Dios es en estos términos. No digas esto porque yo ya lo proveo. El Señor ya provee la sanación, ya provee la expiación, ya provee la salvación. No digas qué haremos, sino cree, entrégate. Claro. ¿Me entiendes? Es simple, entrégate. ¿Ya? Entonces es muy interesante cómo el apóstol Pablo, como no vamos al capítulo 10, no lo vamos a tratar a profundidad, ¿no? Pero es muy interesante que está diciendo esto en estos términos. Es en los términos de Dios. La justificación que es según la fe. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Gálatas 5, versículo 5. Dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Ahí está todo resumido lo que hemos estado hablando en una sola frase. ¿Ya? En una sola frase está resumiendo que nosotros tenemos por la fe la justicia. Aguardamos la justicia, la tenemos. La esperanza de la justicia que nos es dada, que hemos sido justificados. Dice, esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Por si
por si creíste que estamos esperando algo futuro. No, ahora, hoy, por amor. ¿Ya? Es tanto una esperanza futura como presente. ¿Entiendes? Esperanza de que ya soy justo, de que ya tengo el Espíritu de Dios en mi ser, de que ya tengo la guía de Él, y por tanto no tengo nada que temer, nada. Y tampoco no tengo ninguna deuda con el pecado. ¿Entiendes? Ninguna cadena del pecado me puede retener. Porque lo tengo a Él, lo tengo al Espíritu de Dios. ¿Entiendes? Así que no hay excusa. ¿Ya? No hay excusa. Obviamente que constantemente los cristianos pueden estar cayendo en cadenas del pecado. Y para eso estamos nosotros, hermanos, que vamos en rescate a Él, en amor, en paz, en tratar de rescatar al hermano. Y para eso estamos mutuamente, por eso es necesario tener comunión, ¿ya? Pero el cristiano no es normal que viva encadenado al pecado, no es normal. Eso lo vamos a ver en capítulos 6, 7 y 8, vamos a estar viendo este tema. El último versículo de este punto es Filipenses capítulo 3, versículo 9, un poquito más adelante. Filipenses 3, 9 dice: ¿qué está esperando el apóstol Pablo? Dice, después de haber mostrado el currículum según la carne, o sea, según los términos paganos, o según los términos de la serpiente, dice en el versículo 8: y ciertamente aún estimo todas estas cosas, todo este currículum que tengo, que no era poco. El apóstol Pablo era, según la carne, uno podría haber dicho, según los términos humanos, bueno, el tipo cacha caleta, el tipo conoce mucho. No, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, la palabra ahí en griego es kakas, me parece. No sé, no es excremento, pero la idea es que es desecho, lo tiene por desecho, no le sirve de nada. ¿Me entiendes? Es como lo tira a la basura. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa es la palabra kakas en griego, pero no estoy seguro, que lo estudié hace varios años. Para ganar a Cristo. ¿Y qué dice en el 9? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, la cual nadie tiene. O sea, la idea que está diciendo es que no creyendo que tengo alguna justicia. ¿Me entiendes? Eso es lo que está tratando de decir. No está dando la posibilidad de que alguien pueda tener una justicia propia. ¿Entiendes? No es la idea. No teniendo mi propia justicia que es por la ley o es por los términos del humanismo, o los términos de la visión pagana, la visión autónoma del hombre, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y tengamos cuidado, aunque no vamos a estudiar este texto, que cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí que es por la ley, no está diciendo que la ley da justicia, ¿ya? Porque ya hemos demostrado hasta el cansancio de que la ley no da justicia, no entrega justicia, ¿ya? Lo que el apóstol Pablo está aquí diciendo es la interpretación que los fariseos decían que era por la ley y la justicia. Pero eso nunca fue de esa forma. ¿Por qué? Porque la ley no es algo aparte de Dios. La ley se entregaba por Dios. Entonces tendríamos que decir aquí, cuando dice sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Dios tiene dos justicias. Tiene la justicia que es por la fe y tiene la justicia que es por la ley. Entonces habría contradicción en Dios, en el ser de Dios. Porque son dos justicias de naturaleza distinta. Yo sé que estas cosas son un poquito complejas, pero no es para tanto, ¿ya? Pero no pueden haber dos justicias de naturaleza distinta. No podemos decir que para la justicia A esto es justo, pero para la justicia B eso mismo es injusto. Habría contradicción en el ser de Dios, ¿entienden? Por tanto, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, es imposible que esté diciendo que la ley entrega justicia o tiene posibilidad de que la ley justifique. ¿Me entiendes? Es un completo absurdo creer tal cosa. Sino que el apóstol Pablo aquí está atacando la idea judía de que se podía obtener justicia por la obediencia de la ley. Y entonces, el penúltimo punto, ¿cuál es la naturaleza de la fe? ¿Cómo actúa en el creyente la fe? Esta puede ser una duda de cómo es vivir en fe.
Veamos el capítulo. Santiago, ¿no? Bueno, sí, también. ¿Cuál es el capítulo por excelencia de lo que es vivir por fe? A ver, ¿quién es el que cacha más de vivir? Yo por Santiago, cuando le dice... No, pero... mostraré mi fe por medio de mis obras. Sí, también. Pero ¿cuál es el capítulo? Un capítulo entero que habla acerca de cómo es... Hebreos. Hebreos, exactamente. Hebreos capítulo 11. Nos muestra cómo actúa la fe en el creyente. Y eso lo dejo para que lo leamos después en casa, pero vamos a leer un solo texto en específico. Hebreos capítulo 11, verso 7. Sería fantástico que lo leyéramos todo ahora, pero en virtud del tiempo no lo vamos a hacer. Aunque me gustaría, pero preséntate eso. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pongámonos en la situación de Noé. Resulta que en ese tiempo no llovía. La idea de lluvia no existía. O sea, supongamos que nos teletransportamos a ese tiempo, dejamos el tiempo y llegamos a ese y decimos, oye, ¿cuándo fue? ¿Crees que mañana llueva? ¿De qué estás hablando? ¿Que caiga agua del cielo? ¿Tú estás loco? ¿Cuándo? Eso nunca se ha visto. Es como que me digas que los chanchos vuelan o que las vacas vuelan. Una ridiculez, ¿verdad? ¿Entiendes? Así, a ese nivel te estarían hablando como que eres un ridículo. Te estarían tratando de ridículo. ¿Entiendes? Pero ¿qué es lo que hizo Abraham? O sea, Noé se mantuvo fiel a la palabra de Dios que le dijo que iba a llover. Y le explicó que iba a caer un diluvio, que iba a caer agua del cielo y que iba a inundar todo. Y Abraham creyó y vivió conforme a esa palabra. ¿Me entiendes? Mientras todos lo ridiculizaban. Bueno, hoy en día tenemos la misma situación que Noé. Se nos entregó su palabra. Los términos del reino de Dios son su palabra, su ley. Y los cristianos debemos vivir según su ley, aunque el mundo se ría de nosotros. Pero ¿cómo condenamos al mundo nosotros? A través de una vida piadosa. Una vida que se somete a la palabra de Dios. Esa es una forma de no solo condenar al mundo, sino salvar también al mundo. Bueno, de hecho no es que condenamos hoy al mundo, me estoy equivocando, porque en ese tiempo sí había una condena futura. En ese tiempo es una esperanza, más que condena. En el tiempo de Noé la promesa era que iba a haber un diluvio. En nuestro tiempo la promesa es que el reino de Dios ha llegado y se está estableciendo. Y debemos vivir conforme a esa condición y por tanto debemos buscarla tanto en oración como en vida. El Señor nos enseñó a orar, que venga tu reino, que se haga su voluntad como se hace allá en el cielo, como los santos ángeles hacen la voluntad de Dios, que se haga acá en la tierra, ahora, hoy, now, right now. ¿Entienden? Eso es lo que buscamos. Entonces, Noé vivió en los términos, en su época, según la promesa que Dios le había dado, según los términos que Dios le había dado. Nosotros, el llamado para nosotros es lo mismo. Es lo mismo, solo que nosotros tenemos ya estamos en una época de la revelación un poco distinta, pero tenemos las mismas condiciones, los mismos términos. Debemos vivir en los términos de Dios, en los términos de su palabra. Y una vida que vive en los términos de su palabra tiene consecuencias sociales. ¿Entienden? Al nivel de que la gente se da cuenta y obviamente los que aborrecen a Dios, los que detienen con injusticia la verdad de Dios, te van a ridiculizar. Eso es obvio, ¿entiendes? Pero aquellos a los que Dios justifica, que la justicia viene a Él, que su gracia llega a ellos, nos van a ver y van a decir, en Él está la justicia de Dios. Ojalá que sea así, no que, oye, qué justo es Él, oye, qué bueno es Él. No, que ya no estás cumpliendo mucho la... Si están poniendo los ojos en ti, no. Ya, y el último punto. La fe es en Cristo, en los términos suyos, en sus términos. No es simplemente yo creo en Cristo. Porque si fuese así, en Chile estaríamos llenos de creyentes y el reino de Dios estaría prosperado acá en Chile. En el sentido de
de individuos que son súbditos al reino. No, la fe es en Cristo y en sus términos. O sea, si yo tengo fe, si yo tengo esa fe que viene de Dios, que ha sido dada a mi individuo, esa fe no es simplemente que yo creo que Él es, sino que yo creo que Él es y por tanto, sí, no es un punto final, sino que es un punto seguido. Yo creo que Él es, por tanto, yo vivo de esta forma. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Él tiene sus términos. Él se reveló. Él nos reveló, no tanto en los cielos, la tierra, en mi ser mismo, como ya lo hemos visto, se nos revela, pero también Él dio sus términos. ¿Ya? Y como individuos también tenemos que dar cuenta de ello. O sea, si yo no estoy viviendo conforme a sus términos, o si yo no estoy tomando en cuenta sus términos, el Señor va a tratar con cada uno de nosotros de manera individual. No tenemos excusa de que mi papá no me dijo, o mi papá no me señaló, o que mi no me dijo, o que el de allá no me dijo acá, o yo tengo, o tú conoces más la Biblia que yo, no hay excusa. No hay excusa. Cristo habla personalmente. Obviamente que en los términos familiares también Dios va a exigir cuentas del jefe de familia, etcétera, etcétera, pero individualmente no hay excusa, porque yo no veo que la escritura esté escrita al padre de familia, o yo no veo que la escritura esté dirigida al pastor de la iglesia, yo no veo que la escritura esté dirigida al presidente de la nación. La escritura está dirigida a ti, a ti, a ti y a mí. Por tanto, somos nosotros los que a los que está o a lo que la Biblia exige obediencia. A cada uno de nosotros, lo que la palabra de Cristo exige obediencia. La fe es en Cristo, en sus términos, es creyendo en Él y su palabra que llega a nosotros la justicia, es creyendo en estos términos, ¿ya? Porque no es simplemente decir yo creo en Cristo, porque cualquiera puede decir eso y la justicia no pasó por él. ¿Me entienden? La justicia nunca le llegó. El último texto que vamos a leer es 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 2. No, perdón. Capítulo 1. No, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, no por las obras suyas, no, sino por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Interesante, aquí está una forma de demostrar que Jesucristo es Dios. ¿Ya? El Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Está hablando aquí un judío. O sea que nosotros tenemos la misma fe, exactamente la misma, de la misma, tan preciosa como la de ellos, es la que tenemos nosotros, y es la misma naturaleza. Está hablando un judío, hijo de judío, que vivió toda su vida en Israel. Está diciendo que nuestra fe es la misma que la de él. Y la fe obviamente tiene términos. Y los términos están en la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? O sea, la fe es la justificación y esa fe ha sido dada por Dios. O sea, nada. Es que como dije en un estudio pasado, Dios entrega la fe y después que entrega la fe, trae la justificación. Nada, decir, ¿de quién nos podemos jactar? De nada. De nada, porque la fe nos fue dada, la justificación o la justicia nos viene de Dios, y las obras, como vimos también, las buenas obras que hacemos, Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que... que la fe es un regalo. Exactamente, Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Ya? La fe es un regalo, la justificación es una obra de Dios, las obras nuestras son algo que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Por tanto, ¿de qué nos vamos a gloriar en nuestros términos? En la carne, en los términos de la serpiente. En nada. Pero tenemos mucho de qué gloriarnos en Cristo. En Cristo sí podemos sentirnos orgullosos. En Él. Orgullosos de Él, de su gloria, de su majestad. Me siento orgulloso de Él. ¿Me entiendes? Feliz. Pero en sus términos. En sus términos.
¿Ya? Ya, hermano, espero que haya estado bueno el estudio, que les haya sido de edificación y cualquier duda o consulta la pueden dejar en los comentarios. Un saludo, bendición a todos por allá, saludo a mi padre, si es que me está yendo, no lo he llamado, me van a pegar. Y a mi hermano Juan, a mi mamá, si lo ve, y a todos los hermanos. Y a la Bea, que pronto tenga su hijito, un saludo grande, un abrazo. Saludos a la Bea. Saludos. Saludos.